Amados hermanos, muy buenos días. Los animo a ponerse de pie los que estamos aquí y ahí en tu casa, que te dispongas a tener un tiempo de oración para recibir el regalo que el Espíritu Santo tiene para ti en este día. Cierra tus ojos, métete con Dios, tómate este tiempo de especial manera y cree que el Señor tiene algo especial para tu vida. Padre bueno, gracias por regalarnos el privilegio de tener esta vida que tenemos, que es la que a ti te ha placido regalárnosla. Así como somos, Señor, venimos delante de ti a pedirte perdón. Ahí donde estás, pídele perdón al Señor, porque no hay justo ni aún uno, dice la palabra del Señor. Y en esa actitud de reconocimiento, Padre, venimos y te decimos, Señor, perdona. Perdóname en el nombre de Cristo Jesús. Y regálame estos tiempos para escuchar tu voz, para poder llenarme de tu presencia y poder ser aquel vaso que tú uses para ser de bendición a tu grey. Hoy pongo la presencia del Espíritu Santo de Dios de tal manera en este lugar que nadie salga como entró. Ahí en tu casa la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo inunde todos los rincones de donde tú estés. Y a todo aquel que esté bajo tu techo sea tocado de manera especial por ese Espíritu de Dios, el cual se nos ha regalado el día que llegamos a los pies de Cristo. Activamos nuestros sentidos espirituales para poder escuchar más, para poder vivir más la vida llena, plena, agradable y perfecta que tu palabra tiene para nosotros. Ahí donde estás, dile bienvenido Espíritu Santo. Bienvenido Espíritu Santo. Dale un aplauso al Señor. Vamos a tomar asiento. Hoy día vamos a tratar un tema para reconfortar nuestra alma. Vamos a hablar del amor compasivo de Jesús. Y yo te pido que antes de empezar a recibir lo que Dios tiene para ti, prepares tu espíritu, prepares tu corazón para lo que viene. Porque en el Nuevo Testamento nosotros tenemos muchas historias de Jesús que están llenas de compasión. Y el fin de este tema, el propósito por el cual tú estás aquí, es para que aprendas de manera práctica y evidente de cómo el Señor muestra compasión por aquellos que los demás no consideran para nada. O consideramos que solamente podemos hacer compasión y ayuda por aquellas personas que son tu familia, o que los conoces, o que, qué sé yo. Pero alguien que tú nunca has visto, alguien que tú de repente es la primera vez que te lo cruzas en alguna circunstancia que ni siquiera la has provocado, nuestro corazón se mueve, se conduele con el dolor ajeno. Vamos a ver en este momento, vamos a leer una historia, porque vamos a compartir varias historias de Jesús. Pero la primera que el Señor ha escogido es el tema de una viuda que vivía en un lugar llamado Naín. Esta historia de la viuda de Naín se encuentra solo en el Evangelio de Lucas, capítulo 7. No lo toca Marcos, no lo toca Mateo, no lo toca Juan. Solamente el Evangelio de Lucas habla de la resurrección del hijo de la viuda de Naín. No la hallamos en ningún otro evangelio. El Señor ha permitido que solamente Lucas desarrolle esta historia. Y a partir de lo que vamos a ver hoy, es para que tú desarrolles dentro de ti y dile a quien está a tu lado, tenemos que desarrollar en nosotros compasión. Tenemos que desarrollar compasión. Vamos a ver cómo el Señor nos instruye a mostrar interés. No sé si tú lo percibes, pero
Muchas gentes decimos somos cristianos, ¿verdad? ¿Cuántos cristianos hay aquí? Alabado sea el Señor. Pero realmente estamos aprendiendo de ese Jesús que nos dio las huellas sobre las cuales tenemos que andar para que nuestro corazón se conmueva con la necesidad de otros más. Tenemos que tener mayor apertura, amados. Es la manera práctica de mostrar quién es nuestro Señor. Él se revela como el ayudador, digan refugio, digan libertador y proveedor de todos aquellos que de corazón lo buscan. En el Evangelio de Lucas capítulo 7, verso 11 en adelante leemos. Los que estamos aquí leamos en la plataforma y los que están en su casa cojan sus Biblias. Y vamos a leer Lucas 7, 11 donde dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Imagínate esta escena. Jesús estaba entrando a una ciudad llamada Naín, que está más o menos a un día de camino de Capernaum, 40 kilómetros más o menos. Y estaban ahí muchos de sus discípulos, gente que lo seguía, los familiares, los vecinos de esta viuda. Y era un grupo considerable de la ciudad los que estaban en ese momento. Y delante de toda esta audiencia, Jesús devolvió con vida a ese hijo, a esa mujer viuda, que era el único sostén que ella tenía, porque las viudas no podían trabajar. Los únicos que trabajaban eran los varones. Era el único hijo que tenía esta mujer. ¿Tú te imaginas el dolor de esta mujer de caminar, yendo a enterrar al único sostén que tenía para seguir viva? Delante de todo este escenario, Jesús mostró un corazón lleno de compasión por una mujer que él nunca antes, considero yo, porque la historia no lo trata, que él no la había visto. No era cercana a él, no era de las seguidoras que él tenía. Nadie le había comentado nada acerca de ella. Ella no le había dicho: hey, por favor, ayúdame, se ha muerto el único sustento que tengo. Si murió mi hijo, ¿de qué voy a vivir? Ella no le dirigió palabra. En ese tiempo había mujeres, gente que iba llorando cuando alguien se moría. Tú te imaginas, ahí las plañideras llorando. Esta mujer estaría con la vida destrozada de ir enterrando a su único hijo, pero ella no le pidió ayuda. Y ojo, ella no se quejó delante de Jesús. Ella no hizo nada para llamar su atención. Lo único que pudo sentir el Señor por esa mujer era su dolor. ¿Te pasa a ti? Cuando a veces conoces a alguien o tienes a alguien cerca que nunca antes ha sido cercano a ti, pero la circunstancia que está viviendo te permite sentir el dolor de esa persona, así como Jesús lo sintió por esta mujer. Ella no pidió ayuda, vuelvo a repetir. Nadie hizo aspavientos, nadie se quejó delante de él, solamente había llanto, dolor. Él no sabía la historia de ella, pero si releemos el verso 13 de Lucas 7, léelo y dice:
Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, ¿a quién estaba hablando ahora? Al muerto. ¿Qué le dijo? Joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. La ternura de la compasión de Jesús. Ternura junto con compasión. Fue lo que lo movió a hacer este milagro. El Señor se compadeció de ella. ¿Cómo estaría esta mujer quebrantada en llanto y en sollozo? Para que el Señor lo único que le dijo, mujer, ya no llores. Al tocar el féretro y al ordenar, y digan ordenar. Tú sabes que en el Señor tenemos autoridad para ordenar a los espíritus. Porque Él es el Señor de los espíritus. Porque Él creó el espíritu del hombre. Y todos aquellos que creemos en esa autoridad y poder de ese Señor, que nos ha regalado salvación, perdón de pecados y vida eterna, tenemos la misma autoridad. No lo vamos a descubrir si no lo ponemos en práctica. Él le dijo al joven muerto, levántate. Y él lo dijo por compasión a la madre. Él estaba muerto. La que estaba sufriendo era la madre. La que mostraba llanto y dolor era ella. Y el Señor, por compasión a ella, le dijo al joven, vamos, levántate, no llores. Ella era viuda. Jesús actuó con prontitud y naturalidad. Lo primero que hizo Jesús fue consolarla. A veces necesitamos consuelo, ¿verdad? Y no decimos nada. Estamos en silencio. Pero así como esta viuda que solamente mostraba llanto, y el Señor, al ver su dolor, en ternura y compasión, hizo lo que ella no pensó que podía ser real, porque ¿quién va a pensar de que si tú estás enterrando a tu difunto en el andar, el Señor le va a dar vida? Pero esa palabra de este domingo es para que tú entiendas que todo aquello que nosotros ya creemos enterrado, que sabemos que humanamente no podemos hacer más, en nuestro interior podemos clamar por la presencia del Señor. Y el Señor te va a sacar de ese dolor. ¿Cómo? De la manera que Él sabe hacerlo. Porque el Señor trae consuelo a nuestra vida. Él restituyó la vida del muchacho. Porque Jesús restituyó el sentido de la vida de esta mujer al levantar a su hijo de entre los muertos. Porque cuando se le murió el hijo, ella quedó en la orfandad, sin marido y sin su único hijo. Ya no tenía esperanza de mantenerse viva. Ella le devolvió la esperanza a esta mujer. Porque la presencia de Jesús en nuestra vida nos devuelve la esperanza. ¿Cuántas cosas nosotros podemos haber vivido, disculpando la redundancia? ¿Qué circunstancias podemos estar soportando quizás en este mismo momento? ¿Qué lecciones estará dándonos Jesús a través de las vivencias que tenemos? Porque recuerdo las palabras de Job cuando decía en el libro de Job, ¿acaso recibiremos de Dios solamente el bien y no también el mal? Porque ambas cosas vienen de Él. Amados, no siempre lo que vivimos es lo que nos gusta. No siempre las circunstancias que nos toca vivir en el día a día
son las que tú estás esperando para ti. Pero ¿quieres que te diga algo para consolarte? El Señor lo está permitiendo. Amén. Mientras venga de Él, alabado sea su nombre. Cuando no viene del Señor, algo tenemos que hacer en el Espíritu para rebatir cualquier acechanza del enemigo en nosotros. El Señor nos ha levantado a nosotros de entre los muertos. Antes de conocer al Señor no teníamos intimidad con Dios, no lo conocíamos. Conocíamos nuestras tradiciones. La mayoría acá no hemos nacido en hogar cristiano, que desde niñitos, como tienen la bendición los niños de la escuela ahora, que desde chiquitos aprenden la palabra. Y saben que el Señor tiene el control de todas las cosas, que Él es el creador. Y tantas otras cosas que en la escuela dominical se van aprendiendo. Dios es espíritu. Nadie lo ha visto jamás. Lo conocemos a través de Cristo Jesús, el Hijo, que vino en carne para regalarnos perdón de pecados, salvación y vida eterna. Pero nosotros, antes de conocer al Señor, no teníamos vida espiritual. No había un reconocimiento, porque la vida espiritual siempre estaba ahí. Somos espíritu, alma y cuerpo. Pero no reconocíamos que el espíritu es lo que nos conecta con el Señor. Por lo tanto, era lo que menos le importaba a nadie. ¿De qué íbamos a tratar de edificarnos espiritualmente si ni siquiera le dábamos reconocimiento al espíritu nuestro? Entonces, cuando Cristo llega a nuestra vida, se manifiesta su favor. Los que recién están aprendiendo de las cosas de Dios dirán, ¿qué favor me hace el Señor? El favor de Dios se llama gracia. Y gracia significa favor no merecido. Porque en realidad nosotros no merecemos nada. Y todo lo que somos, todo lo que tenemos, lo tenemos porque Él nos hace el favor de dárnoslo. La palabra nos enseña que el hombre nace pecador. Y el pecado siempre va a estar ahí porque la tentación siempre va a estar allí. La ventaja que tenemos al conocer a Cristo es que el Señor nos enseña en su palabra que dice que Él nunca mandará una tentación más grande de la que podamos soportar. Así que si el cristiano conocedor de la palabra peca, no es porque el Señor lo está mandando a pecar, es porque le da la gana de hacer lo que Dios le dice en su palabra que no haga. El que no conoce la palabra, por ignorante, peca como nosotros antes. Nos divertíamos en lo que no era diversión, era pecado. No somos religiosos, por si acaso, porque somos carne. Y la carne le gusta el pecado. Pero también somos espíritu. Y el espíritu está por encima de la carne. ¿A quién queremos agradar? ¿Quiero agradar al Señor? Quiero que cuando lleguen mis tiempos, el final de mis días, y llegue a su presencia, el Señor me diga, hey, pasa, buena sierva y fiel, buen siervo y fiel, pasa a la casa de mi Padre. Para eso apuntamos, ¿verdad? Para vivir con Él eternamente. Cuando se manifiesta en nosotros la vida espiritual por el poder divino del Evangelio, estamos llamados a glorificar a Dios a través de una vida compasiva. Podemos hacer compasión hacia otros porque el Señor la hace todo el tiempo con nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Cuando el Señor nos levanta, cuando nos regala su gracia, lo hace para que nos dediquemos a hablar de Él donde vayamos. No es para que nos escondamos o que nos encojamos cuando estamos delante de alguien más y tengamos a veces hasta, no, que voy a hablar del Señor. Entonces, no tendría sentido de que para qué conocemos lo que no mostramos. Y para recordarte lo que acabamos de leer en el versículo 15 de Lucas 7, ¿qué hizo aquel que el Señor acababa de resucitar? Comenzó a hablar, ¿verdad? Estaba muerto, como nosotros antes en pecado. El Señor le dio vida, como nosotros ahora en el Señor.
¿Y qué hizo apenas tuvo vida? Empezó a hablar. Yo me imagino, hasta él mismo se habrá asombrado. Oh, no estaba muerto. ¿Quién lo hizo? Lo hizo él, Jesús. ¿Cómo habrá sido su regocijo, su agradecimiento, su sorpresa? ¿Cuánto más nosotros que ya conocemos al Señor? Tenemos que hablar de Él, de su intervención en tu vida. Aunque de repente lo que estés pasando ahorita no te guste mucho, pero no lo sabemos. Aprendamos a disfrutar. Vuelvo a tocar a Job. ¿Acaso recibiremos de Dios solamente el bien y no también el mal? Ambas cosas vienen de Él. Tengamos en cuenta, y escucha bien lo que te voy a decir en este momento, que todos los seres humanos somos como cañas rajadas. Todos los seres humanos somos como cañas rajadas, las cuales nadie conoce en qué tiempo se acabarán de romper. Nadie tiene contados sus días, el único que sabe cuándo. Tenemos la fecha de nuestro nacimiento, pero nadie conoce la fecha de su muerte. El único que la sabe es el Señor. Entonces considera tu vida como una caña rajada, que en cualquier momento se va a romper. Porque ¿para qué nace uno? ¿Acaso no nacemos para morir algún día? ¿O hay alguien que no tenga esa realidad? Todos nacemos para morir en algún momento. Preparémonos pues. Tampoco vamos a estar pensando todo el tiempo me voy a morir, porque eso no es sano, es una psicopatía. Pero consideremos que nuestra vida en cualquier momento va a dejar de ser. No se trata de la edad, no se trata de nada, de la fortaleza, de tu sabiduría. Se trata del designio de Dios. Él tiene el control de tu vida en sus manos. Amados, la voz del Redentor nos llamó a resurrección de vida. Antes no teníamos vida en Él, no entendíamos nada de eso. Pero Él nos haya resucitado a una vida buena en Él, no para condenarnos. El Señor quiere que todos se salven. ¿Cuántos dicen amén? El Señor quiere que esa buena vida que Él tiene en su palabra sea tu realidad. Que disfrutes de cada cosa que vives en Él. Porque todo trae una enseñanza. Lo penoso es cuando vives y vives y vives y no aprendes nada. Como cuando mandas a un chiquito al colegio, que solamente va a jugar y tiene su cabeza el juego y va, ¿qué te gusta el recreo? Más nada. ¿Qué va a aprender? Van a pasar los años y va a seguir tan neófito, disculpando la palabra, tan ignorante como el primer día. Porque no le dio importancia a lo que realmente tiene importancia. En la vida en el Señor, tenemos que dedicarnos a estudiar su palabra. No solamente a sentarnos en el culto, gloria a Dios por tu presencia en este domingo. Ya eso es la edificación que tú mismo tienes ese anhelo en tu alma de decir, Señor, quiero aprender más de ti. Necesito aprender más de ti para poder vivir como tú, así te agrada. Para poder entender el propósito que tú tienes a través mío. Porque déjame decirte algo, nuestra vida no está acá en vano. Tú no has nacido en vano. Tu vida tiene un propósito. ¿Cómo lo vas a descubrir? Cuando conozcas más del Señor. Amén. Yo no me hubiera imaginado en otro tiempo predicar el Evangelio. No me hubiera imaginado en otro tiempo que Dios ponga el sentir tan fuerte y claro de construir y construir, y no es para mí, no es mi casa. Es para poder albergar gente que necesite y que necesite de ese amor compasivo del Señor. Ya veremos lo que viene aquí arriba, porque no es en vano. No es una locura de Magda. Es un propósito en el Señor. En otros tiempos, el egoísmo era, bueno, es parte del ser humano, ¿no? Me voy a construir algo para mí, voy a comprar para mí. Que no está mal, está muy bien que tengamos anhelos personales, pero cuánto más deleitoso es verte y decir,
Wow, Señor, gracias. Porque has puesto en mí tu mismo amor, tu misma compasión por aquellos que todavía no encuentran tu camino y que si tú me quieres usar para que otros lleguen a tus pies, aquí estoy, Señor. Y disponerte a ello, no solo de palabra, sino en actitud. Cristo mostró su corazón lleno de compasión y su compasión viene acompañada de su poder. Digan poder. ¿A quién le gusta el poder? Todos tenemos poder de Dios. Y te repito, no lo vas a descubrir hasta que tú no lo pongas en práctica. La compasión viene acompañada del poder de Dios. En el caso de él es la deidad. Él es el todopoderoso. Él devolvió al joven, el hijo de la viuda, la vida en un momento. Donde dice, cuando el Señor se la vio, Lucas 7:13, vuelvo a leer. ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con Jesús? Solo de verla se compadeció de ella. Se le conmovió el corazón, amados. ¿Te pasa a ti eso con alguien más? ¿Hay algo que te mueva a compasión? Porque la indiferencia no muestra al Señor que decimos, soy cristiano. ¿Sabes lo que significa ser cristiano? Ser imitador de Cristo. La gente dice, todo el mundo, soy cristiano, soy cristiano. ¿Y qué haces para mostrar que eres cristiano? No podemos vivir, no debemos vivir solamente para nosotros. Gloria a Dios por todo lo que puedas conseguir si eres así. Pero tu egoísta manera de vivir no te está permitiendo que Dios te use. Y no hay mejor vida que la que se gasta siendo usado por el Señor. Vamos a ver otra historia de Jesús en Mateo 14:14. Donde dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Aquí no es una persona específica. Acá había mucha gente y dentro de esa mucha gente había muchos enfermos. Vuelvo a decir que acá no se lee de que alguien le haya comenzado a pedir a Jesús, ayúdame. Como Bartimeo, ¿se acuerdan de la historia de Bartimeo? Cuando Jesús pasaba, Bartimeo gritaba, Señor Jesús, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y todo el mundo decía, cállate, cállate. Pero él no dejaba de pedir ayuda. Aquí no. En Mateo 14:14 solo dice que había una gran multitud y que en esa gran multitud, ¿cómo habrá vibrado el corazón del Señor al verlos, al verlos, al verlos, al verlos? Y decir, hay tantos enfermos aquí. Nosotros estamos en el corazón de Barrios Altos para los que nos ven por las redes. Es un lugar que mucha gente dice, no, la gente es pobre. Yo no creo que sea pobre. Hay pobreza de espíritu, sí. Hay mucha distracción en otras cosas, menos en cultivar la vida en el Señor. Mucho menos dentro de sus casas, por ignorancia. Nos toca a nosotros predicarles. Nosotros somos los llamados a hablar del Señor donde vamos. Porque todo es una cadena. Tú buscas del Señor, el Señor levanta tu manera de pensar, transforma tu corazón, te cambia la vida y todo se hace nuevo. Y si tú eres fiel en lo que la palabra de Dios dice, el Señor es fiel en proveerte en todo lo que la palabra dice. Si tus circunstancias no cambian y sigue pasando el tiempo, es que tú eres fiel en cierta parte, pero hay otra que no. Porque al Señor le tenemos que entregar todo. Digan todo. ¿Y qué cosa es todo? Es todo. Porque si no fuera por Él no hubiéramos nacido, de repente nos hubieran abortado, no estaríamos. El Señor te escogió a ti. Mira de tu costado y fíjate a quién escogió el Señor. Nos escogió para darnos vida. Entonces tenemos que valorar esa vida que Dios nos ha regalado. Porque nadie ha pagado un cheque para nacer, ¿verdad?
No nos hemos metido en deudas para nacer. Hemos nacido porque a Dios le ha placido. Jesús tuvo esa tierna compasión por la gente que lo seguía. Vio tanta gente deseosa de oírlo, dispuesta a no descansar. Ellos lo seguían y lo seguían y lo seguían porque no querían perderse nada de lo que él hacía, de lo que él hablaba, de todo su mover. Solamente querían estar con él. Se le habrá estremecido las entrañas, dice un comentarista que he utilizado para poder desarrollar este tema. El comentarista dice, se le estremecieron las entrañas al ver tan grande multitud que venían a él por ayuda. Nadie se desanimaba. Yo me imagino eran tantos y algunos dirían, wow, si me mirará, si me hará caso. No. Para ellos no hubo nada que los desanimara. Ellos lo seguían y lo seguían y lo seguían y pasaban las horas y lo seguían siguiendo y estaban enfermos y en su corazón había esa fe de decir, sí, en algún momento Él me va a tocar, en algún momento Él va a poner sus ojos en mí. Y nada los distrajo de ello. Eso movió el corazón del Señor. A ver la perseverancia, digan perseverancia. Espero que no nos falte perseverancia. A veces queremos que el Señor, ay Señor, ya te oré ayer, hoy día también, ya puedes hazme el milagro, ¿no? La vida del Señor no es así. La vida del Señor es ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y decirle gracias, Señor. Si todavía no he recibido nada, no importa, yo quiero agradecerte. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Eso es la vida en el Señor. Esta gente no dejaba de seguirlo. Esta gente estaba allí, querían escucharlo, querían ver qué hacía y estaban anhelantes. ¿A qué hora, Señor? Ya viene mi milagro, tú lo vas a hacer. Yo sé quién eres, Señor. Yo no me voy a separar de ti. Esa es la actitud, amados. No desanimarse. Si todavía no ves lo que quieres, cree que va a llegar el momento de que vas a recibir mucho más de lo que esperabas. Porque esta gente estaba allí. Ellos estaban enfermos. Y dice la palabra que los sanó. Eso es todo el comentario. Estaban enfermos y los sanó. Yo entiendo que los sanó a todos entonces, ¿verdad? Y tantas horas, todos estaban hambrientos. ¿Y qué hizo? Les dio de comer. Y siempre que el Señor te da, sobra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando el Señor te da, sobra. ¿Recuerdan? En todas las veces que habla de la multiplicación de los panes, de los peces, 5 panes, 2 peces. Come una multitud y todavía recogen cestos de pan, cestos de sobras. Así es tu vida. Mira el de tu costado, así es tu vida. Así va a ser tu vida. El Señor te va a proveer hasta que sobre. Porque así es el Señor. Pero tienes que ser perseverante. No le pongas tiempo ni hora al Señor. Solo sé fiel. Jesús mostró mayor ternura que los discípulos que lo seguían. Porque los discípulos querían que la multitud se fuera. Señor, ya han estado con nosotros tantas horas. Estamos cansados de trabajar con ellos, de que nos sigan, de atenderlos, de acomodarlos, de decirles, ya debes de despacharlos a sus casas. ¿Pero qué hizo el Señor? Gracias a Dios que no es como muchos de nosotros, ¿no? Nos aburrimos rápido, ya, pues ya estuve contigo bastante, ya vaya. El Señor no es así. El Señor no se cansa de nosotros. Así nos equivoquemos, así pequemos, pero si nos arrepentimos, Él vuelve a empezar. Él vuelve a empezar. Ellos creían que ya habían hecho bastante por los demás, como muchos de nosotros en algún momento. Ya me cansaste, ya gasté mucha plata contigo, ya pasé muchas horas. Gloria a Dios que el Señor no es así con nosotros. Si no, a más de uno ya nos hubiera despachado también. ¿Verdad que sí?
Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Estamos ahí? ¿Quieren leerlo otra vez? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37. Son palabras de Jesús. Todos, amado, todos somos del Padre. Y el Padre se las ha encomendado a su Hijo en su totalidad. Todo y todos los que Dios tiene es de Cristo. Aún los que no creen en Él. Aún los que no lo reconocen. Todos somos del Señor. Porque nadie puede adjudicarse, yo me he hecho a mí mismo. Yo he nacido porque yo he querido. Yo tengo lo que tengo porque yo. A mí no me gusta cuando alguien habla tanto de tantas cosas que Dios, gloria a Dios por lo que nos da, ¿no? Pero se vanagloria de que yo he hecho, yo he trabajado. Mira, si Dios lo ha permitido es que tenemos lo que tenemos. Y si Dios permite es que ganemos lo que ganamos. Y si Dios permite, perdemos lo que perdemos. Porque todo y todos somos del Señor. Hemos sido creados por la voluntad del Padre. Nadie se ha hecho a sí mismo. Aún los que por ahora no forman parte de las ovejas del rebaño del Señor. Todo y todos somos de Él, amados. La meta es que todos lleguemos a ser rebaño del Señor, ¿verdad que sí? Que todos seamos ovejas de su prado. Pero Dios nos ha dado la libertad de elegir. El Señor no te agarra a la fuerza y te dice, tienes que seguirme, tienes que ir al templo, tienes... No, es tu decisión. Es tu decisión. El Señor en la libertad de elegir, Él mismo dice, vendrán a mí. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Escrito está. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Cuál es la esperanza del Señor? Que todos lleguen a sus pies. Esa es la esperanza del Señor. Aún los que ahora lo niegan. Aún los que ahora cuando le hablas del Señor te dicen, ya empezaste, ya no quiero escuchar. Aún ellos. Aún los que dicen, yo no creo en nada, no creo en nadie, yo soy ateo. Aún ese es del Señor. Porque el Padre lo ha creado. O alguien me puede decir qué otra forma hay de nacer, si Dios no lo permite. La vida es del Señor. Y el Señor ha dominado a la muerte. Porque a muchos nos ha levantado de la muerte. A mí me dijeron que me desahuciaron. Hace más de 26 años. Y yo no vuelo a muerto. Estoy acá por la voluntad del Señor. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Y todo aquel que venga a mí, no lo echo fuera. El Señor no nos desecha. Podemos ser los peores pecadores. La gente más malvada que haya parido la vida, como digo yo. Pero si se arrepiente de corazón y pide perdón, el Señor lo va a aceptar. Ninguno de nosotros puede agarrar y tacharle una X a la persona así. Gente como esa no merece vivir. Deberían estar muertos. Todo y todos somos del Señor. Nadie tiene derecho de juzgar, menos de maldecir a otro. Ninguno que de mí busque será olvidado. Todo grano que sea parte del trigo de Dios será recogido en su granero. Nosotros somos ese grano. Tú eres parte de ese trigo que le pertenece al Señor. Nosotros estamos en el granero de Dios. El Señor nos ha separado. ¿Tú creerás que es una casualidad que estés aquí? Considera que no. Dios te ha traído en este día. Dios quiere que escuches que tú eres parte de aquello que Dios ha separado, ese grano bonito, limpio, para Él. Aunque todavía tengas errores, porque todos lo tenemos. Aunque todavía nos equivoquemos, porque sí somos, pues. Somos seres humanos.
Todo aquel que decida buscar del Señor será atraído a Él por su gracia. Tú decides, el Señor lo hace. Otros pueden querer mucho para tu vida. Ay, como quisiera que mi hijita, mi hijo, mi esposo, mi vecino, mi barrio, todos se conviertan al Señor. Eso está muy bien. Estoy orando por ello, eso está re bien. Estoy ayunando, gloria a Dios por lo que hace. Pero la decisión la toma de manera personal cada uno de nosotros. El Señor quiere que todos estemos con Él. Alguien te presenta la palabra, el Señor te invita a la iglesia, vamos a escuchar la palabra. Es la única manera de poder entenderlo. De otra manera no hay. El Señor quiere atraerte hacia Él. Él te atrae porque quiere hacerte el favor de que lo conozcas. Eso se llama gracia. El Señor quiere que tu entendimiento se ilumine. Él quiere enseñarte quién es Él. Amados, Él mismo se revela a ti cuando tú aprendes de Él. Mientras más te metes con Él a través de su palabra, más el Señor va a hacer en medio de ti. Antes no entendíamos nada de la palabra de Dios, de qué cosa significa esto, pero en la medida en que te vas metiendo en las cosas del Señor, el Señor te va abriendo el entendimiento, te va libertando de todas tus cadenas pasadas, te va quitando todo aquello que hasta aquí fue carga pesada, vivir como vivíamos, para libertarnos y regalarnos la vida que Él nos quiere dar. Pero depende de que tú la quieras recibir. Pero no solamente lo quieras, sino te dispongas en actitud. Cuando somos atraídos a Cristo, se provocan una serie de operaciones espirituales dentro de cada uno de nosotros. En Él lo primero que aprendemos es acerca de la fe. ¿Estamos ahí? Lo primero que aprendemos es acerca de la fe. Lo que somos enseñados por Dios, el Señor nos va transformando. ¿Cuántos pueden decir amén? Antes éramos tramposos, mentirosos, manipuladores, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora el Señor nos vuelve genuinos. El Señor nos vuelve sinceros. Ahora ya estamos a cargo del mejor maestro. Él sabe enseñarnos. Y nosotros, en la medida en que más anhelemos de Él, más vamos a recibir. Mientras más nos metamos con Él, el Señor nos va a seguir transformando, porque Dios nos ha tomado para sí mismo. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 45 dice: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados, ¿por quién? Por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí, dice el Señor. Amados, la gracia de Dios ilumina el entendimiento. Antes no entendíamos nada del Señor. No nos interesaba. Creíamos que al hacer las tradiciones que acostumbra el pueblo, ahí estábamos buscando de Dios. Te hago la pregunta, ¿qué aprendiste? ¿Qué puedes dar de todas las tradiciones que hasta aquí hemos seguido? Evalúa. Las cosas del Señor están escritas en su palabra para ponerlas en práctica. Cuando Cristo viene, tu entendimiento se va a abrir a un panorama que no conocías. Vas a oírlo. Y cuando más lo oyes, vas a hablar de Él. Y vas a hablar conforme a su verdad, no conforme a nuestra tradición, porque la tradición no salva. Cristo salva. Su verdad salva. Porque Él mismo es quien nos enseña. Entonces puedes hablar de Él. Debemos tener en cuenta que los que no vienen a Cristo son aquellos que no han oído de Él. Por lo tanto, no han aprendido del Padre. Porque si lo hubieran hecho, habrían venido al Señor. Si lo hubieran hecho, la palabra dice que todo el que viene al Padre cree en Jesucristo. Todo el que viene al Padre cree en Jesucristo y viene a buscarlo a Él. Porque no hay camino al Padre si no es a través del Hijo. Todos lo sabemos. Está escrito en la palabra. Esto no es cultura de hombre. Esta es la cultura del Señor. Nadie puede llegar a mí si no es a través de mi Hijo. Escrito está. No es tradición, es verdad. Así dice la palabra.
No podemos llegar a Dios, sino a través del Hijo. El Padre obra de manera espiritual. ¿Sabes por qué? Porque Él es el Padre de los espíritus. Él tiene acceso espiritual al espíritu tuyo y mío. Él tiene acceso al espíritu que Él nos ha dado. Él nos lo dio. A través de Él nosotros aprendemos. Amados, a través del espíritu que tenemos podemos sentir al Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Cuando oras, cuando lo adoras, cuando te encierras a orar, cuando lloras delante de Dios, cuando sientes consuelo, podemos sentirlo aunque no lo podamos ver. Podemos aprender de Él cuando aprendemos de Cristo, porque Él es el único que ha visto al Padre. Él vino de arriba y ahora está sentado a la derecha del Padre. Alabado sea el Señor. Amados, la atracción del poder del Padre es tan real que doblega nuestra voluntad. Yo cuando llegué a los pies de Cristo, yo decía, lo único que quiero es sanar. Tenía cáncer terminal, tenía anemia severa, 4.2 de hemoglobina, era adicta a las drogas, pesaba 55 kilos. Y yo lo único que quería era que el Señor me sane para hacer lo mismo que hacía antes. El Señor me habrá mirado, se habrá reído, habrá dicho, ¿cómo no? ¿No? El Señor me sanó. Me operé de cáncer y no me encontraron nada. Eso es que el médico me había dicho repetidas veces, ya no hay nada que hacer contigo, te mueres. 4.2 de hemoglobina, ¿quién vive con eso? Y así hacía maldades y maldades y maldades y maldades. Pero el Señor le plació salvarme, ¿sabes? Porque declaro que desde el momento en que entendí que era la fe, tengo que creer, quiero creer, voy a creer, aunque no entiendo nada, pero voy a creer. Yo voy a tener 26 años en la vida del Señor, ¿sabes? Para la gloria de su nombre. Aprendí de Cristo, sigo aprendiendo de Él. Él es el único que puede hacer un cambio radical en tu vida. Ya no vas a pensar como antes, no vas a sentirlos como antes. Y así alguna tentación venga, sabes cómo decir, hasta aquí nomás. Yo soy de Cristo. La vida que tengo no es mía. Él me la ha regalado. Y en algún momento todos, digan todos vamos a rendir cuentas de qué hicimos con la vida que el Señor nos ha dado en esta tierra. Tú no eres el dueño de nada, ni yo tampoco. Somos administradores del favor de Dios, de su gracia. Y como el dueño te da a administrar algo, te va a pedir cuentas algún día, ¿o estoy equivocada? Te va a pedir cuentas. Oye, yo te di, ¿qué has hecho? Piensa en eso. Cuando el Señor viene, nos moldea sin forzarnos. Nos moldea de acuerdo a su palabra. Nos atrae con su poder irresistible. Porque la compasión del Padre fue enviar a su Hijo a morir en una cruz como esta, mucho más pesada, para que su sangre derramada sea suficiente para creer, para que nosotros vamos a creer en ese sacrificio en la cruz. Que avergonzó públicamente a Satanás cuando murió y resucitó. ¿Cuántos dicen amén? La muerte y resurrección de Cristo fue suficiente. Eso mostró la compasión y el amor y el poder del Padre para toda la humanidad. El creer en el sacrificio de Cristo en la cruz hace que recibamos perdón de pecados. Digan perdón de pecados. Digan salvación y vida eterna. Yuhu, es gratis. Todo es cuestión de fe y perseverancia. Vamos a leer otra historia en Mateo 20:34.
Dice acá, Jesús compadecido les tocó los ojos. ¿Qué más dice? Enseguida recibieron la vista y le siguieron. ¿Eso a cuánto le gustó? En el momento recibió el milagro. 2 ciegos estaban ahí. El Señor fue sensible a las enfermedades del cuerpo de estos 2. Ellos pidieron el favor de Jesús porque querían ver. ¿Cuántos quieren ver? No estaremos ciegos físicamente, pero espiritualmente todavía nos falta conocer. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos quieren ver? Nos falta ver mucho aún. Y ellos apenas se le pidieron al Señor, el Señor los vio, se compadeció, tocó la vista de los 2 y automáticamente recibieron la vista. Si fuésemos así nosotros sensibles, como lo es y como fue y como será nuestro Señor, ante las enfermedades del alma de la gente, de modo que suplicáramos con urgencia que el Señor pudiera curar el dolor de los demás y dedicar nuestra oración a pedirle al Señor, ayúdalos, Señor, sana sus heridas, Padre, levanta sus vidas, Señor. Están enfermos. Cuando hay tanta gente a nuestro alrededor que escucha la palabra, pero espiritualmente parece que no viera nada, que no entendiera nada, sus ojos siguen velados, su corazón sigue duro, pero escuchan la palabra y están aquí, o están a nuestro lado, o los tenemos en nuestro barrio, o están dentro de nuestra familia y escuchan la palabra. No estoy hablando de la gente que nunca escuchó, estoy hablando de quienes sí escuchan, pero su entendimiento sigue cegado, su corazón sigue duro. Eso nos tiene que mover a misericordia. Por ellos tenemos que pedir. Porque si el hombre natural pudiera discernir, entender qué oscura es la vida sin Dios, yo creo que prontamente todos correrían a buscar a Jesús. Porque mientras más oscuridad hay en la vida del ser humano, más necesidad del Señor hay. Si tú le dices a alguien que no conoce al Señor, te invito a la iglesia, vamos a escuchar, va a haber un buen mensaje. Pero de por ahí alguien le dice, oye, vamos a comernos un buen tacu-tacu en la mañana y después la bajamos con un par de, ya tú sabes, de por ahí, con el calor. La gente que no tiene al Señor, ¿qué le va a decir? Vamos a la iglesia. No, me voy para La Habana y no vuelvo más, dice, ¿no? Pero yo declaro que nosotros, como ayer no sé con quién estaba conversando, en la vigilia que hemos tenido el jueves en la madrugada para viernes, el Señor nos ha atrapado en su amor. Y a mí me ha dado un lugar que aquí estoy. Yo no se me ocurre pensar, si no tengo algún invitado para predicar, que pasa en algunas veces, de yo decir, no, pues es domingo, pero estoy cansada, pues me quiero ir a la playa, pues, y, no, hoy día no abro la iglesia. ¿Te imaginas? Eso sería no pasa. El Señor me ha regalado un lugar de privilegio que demanda responsabilidades. O decir, ya tengo que predicar el domingo, pero ya veré qué hablo. Ahí cuando ya esté arriba, ahí ya el Señor me va a dar el tema. Eso no es así. Yo conocí a un pastor que era así. Y una vez lo invité, no sabes, para mí fue casi me desgarra el alma. Cuando le pregunté, ¿y cuál es tu tema? Ya viene el tema, pero para anunciarte, ¿no? Y me dijo, no, yo no estoy acostumbrado a preparar el tema. Y le dije, ¿cómo? Sí, a mí el Señor me usa. Y dije, Dios, perdóname, Señor, no he sabido lo que he hecho. Porque el estar aquí, delante de quienes Dios quiere que estemos, es responsabilidad delante de Él. Hay que escudriñar en Él. Tengo que escucharlo a Él. Tengo que prepararme en Él.
tengo que decirle, Señor, a pesar de mis debilidades, úsame, Padre. Que seas tú hablando a través de mi vida. Y en todo lo que hagamos, amados, hagámoslo como para el Señor. Siempre demos lo mejor, porque esta vida no es nuestra. Y el Señor nos pedirá cuentas. Nadie se va a escapar de ello, amados. Cuando estamos completamente ciegos y no queremos ver nuestras faltas, no queremos ver nuestros defectos, nuestros pecados en nosotros, ¿sabes lo que demuestra? Que estamos muy alejados de la luz de Cristo. Vuelvo a repetir, nadie es perfecto. Todos tenemos mucho que reconocer todo el tiempo. Y todos tenemos mucho por lo cual decirle, Señor, ayúdame. Ahí los que buscamos, los que leemos, los que oramos, los que nos arrodillamos. Nosotros hemos tenido una vigilia llena de enseñanza. Toda la madrugada. Hemos salido más de las 6 de la mañana, creo como a las 7 casi. Pero la hemos pasado entre leyendo, compartiendo, tomando cafecito, sirviéndonos algo para comer, y seguir leyendo, y seguir cantándole al Señor, y seguir adorando. Pero honestamente, ¿cuánta gente se deleita en una vigilia? No importa la cantidad de personas que estemos, importa que nos disponemos por encima de nosotros mismos. ¿O creen que los que hacemos muchas cosas en el Señor no sentimos cansancio? Claro que hay cansancio. Tómate un buen café, pues. Y ponte a orar, pues. Y el Señor te va a dar fuerzas de búfalo. Dice la palabra que los que estamos en el Señor, aunque estemos centrados en años, somos fuertes como la palmera. ¿Cuántos dicen amén? La palmera viene una tempestad y la palmera se dobla y se dobla, pero no se cae. Se vuelve a enderezar y vuelve a abrir sus hojas. Esa fortaleza solo nos la da el Señor. Repite conmigo, Señor, que sean abiertos mis ojos. Ten compasión de mí. Vamos a volver a decirlo, Señor, que sean abiertos mis ojos. Ten compasión de mí. ¿Sabes cómo muestra su misericordia el Señor con nosotros? Sacándonos de las tinieblas. Porque toda obra de las tinieblas produce muerte. Y solamente Dios tiene el poder de sacarnos de ahí. Jesús cura a estos dos ciegos inmediatamente, movido a compasión. Se le estremeció el corazón. Cuando fueron tocados, inmediatamente recobraron la vista. ¿Y qué hicieron apenas pudieron ver? Ah, ya veo, chao. No. Lo siguieron. Ellos lo siguieron donde él iba. Esa tiene que ser nuestra actitud. Tú no puedes seguir a nadie más que al Señor que te ha regalado la vida. Tienes una vida, hay mucho que hacer, gloria a Dios, todos tenemos que hacer. Pero no hay nada más importante que seguir a nuestro Señor. Nadie puede seguir a Cristo si todavía continúa ciego. Pídele al Señor, quiero verte, Señor. Ten misericordia de mí, Señor. Quítame toda esta ceguera que tengo, Padre Santo, espiritualmente, Señor. Y en tu gracia y tu compasión, ábreme los ojos, amado. Porque si tú nos abres los ojos, nosotros vamos a hacer ayuda para que a otros más también se les abra. Porque vamos a hablar de Él. El amor compasivo de Jesús hace que Él no rechace a las personas. Léelo, ahí lo he puesto. El Señor no rechaza a nadie que viene arrepentido a buscarlo. Él sale al encuentro. Mira lo que dice el comentarista. Que el Señor sale al encuentro a aquel que lo busca en medio de necesidad. A veces corremos, no, que me voy a echar el baño de florecimiento, que la agüita de no sé cuánto, que me sacudan la ruda. No, estás mal. El único que te va a sacar de tus necesidades es el Señor. Él tiene compasión comprensiva. Él va a entender en qué circunstancia te encuentras
qué es lo que necesitas y de acuerdo a ello te va a dar. Segundo, dice que Jesús extiende su brazo y toca el alma con necesidades desesperadas. A veces decimos, yo nunca voy a salir de acá, mentira. El Señor te puede sacar. El Señor lo va a hacer. Y tercero, dice que después de limpiarte, de trabajar en ti, Él te va a enviar para que des a otros de lo que has recibido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos dispuestos a movernos, a salir de la comodidad, a hablar de otros, a hablarle a otros, perdón? Cabina. En las historias que hemos compartido protagonizadas por Jesús, hemos tratado la compasión. La compasión junto con el poder en perfecta armonía. Nuestro Señor instruye a la iglesia. Hoy día te ha dado una clase a ti. ¿Estamos de acuerdo? Hoy día me ha dado una clase a mí también. El Señor nos instruye para que podamos mostrar también nosotros profundo interés por los necesitados. Él es el único que puede ser refugio, ayudador, libertador y proveedor. Cuando algo te haga falta, pídeselo al Señor. El Señor te va a dar de acuerdo a lo que tu corazón anhela. Si tus anhelos van de acuerdo a que en Él es, pues si pides para cosas malas, pues el Señor no te va a responder. Es por eso que vamos a leer el versículo con que empezamos de Lucas 7, verso 11 en adelante, donde dice: aconteció que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Con esta historia empezamos, con esta historia terminamos. Una historia llena de compasión y poder en perfecta armonía. Por el dolor de una madre viuda al ver que su hijo, que era su única provisión, se había muerto. El Señor, por compasión, le dio vida al muerto, le dio consuelo a la madre, le devolvió ese hálito de decir: wow, ya no voy a morir sola. ¿Y cuál sería la sorpresa del joven que, habiendo estado muerto, ahora estaba vivo? Que lo primero que hizo fue comenzar a hablar. Yo me imagino sus palabras llenas de amor y agradecimiento. Ponte de pie, iglesia, y quiero que tomes un compromiso a partir de este momento. Es tu decisión. Todos nosotros estamos llamados a hacer lo mismo que Jesús. Tengamos en cuenta que todos los seres humanos, como les dije hace unos minutos, somos como cañas rajadas, las cuales nadie conoce en qué tiempo se acabarán de romper. Sabemos la fecha en que hemos nacido, pero no sabemos hasta qué tiempo vamos a vivir. No es para ponerte en ansiedad, es para que medites en tu vida, que todo tiempo pienses de que lo que tienes que hacer, hazlo para el Señor, para hacer de bendición a alguien más. Porque cuando ya no estemos en esta tierra, los que van a cosechar lo bueno o lo malo que hicimos es nuestra descendencia. ¿Qué te gustaría para los tuyos? De acuerdo a ello, haz las cosas lo mejor que puedas. Porque la vida que tenemos es solamente porque a Dios le ha placido favorecernos. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos, Señor, esta mañana, por tu amor compasivo para con nosotros, Señor.
y cometiendo tantos errores, Señor, teniendo tantas debilidades. A ti te place seguirnos preparando para ti, enseñándonos en ti, mostrándonos a través de tu palabra en la simpleza de tu enseñanza. ¿Qué quieres para nosotros, Dios? ¿Y cómo quieres que actuemos delante de tu presencia para mostrarte a ti, a los demás? Haznos buenos referentes tuyos, Padre. Pon en nuestra alma la disposición de ser imitadores tuyos, Cristo Jesús, para que siendo así, muchos quieran llegar a tus pies. En este día, primer domingo del mes de noviembre, celebraremos la Cena del Señor. Ahí cuando estás parado con tus ojos cerrados, ponte a cuenta con Dios. Habla con el Señor. No necesitas nada más que hablar con el Padre, de decirle todo aquello que hay dentro de ti. Y ponerte a cuentas y pedirle perdón. Pedirle perdón por todo aquello que haya pasado por tu mente, por tu corazón, en tus actitudes, por tu desánimo, por tantas excusas que tenemos para movernos a cualquier otro lado y no buscarte a ti, Señor. Porque aún a veces, Señor, hacemos cosas que nos maltratamos a nosotros mismos, perdónanos. Sabiendo de que a ti no te agrada. Pero hoy te invito a participar de la Cena del Señor. Pídele perdón, arrepiéntete. Al Señor le agrada todo corazón arrepentido. Y todo aquel que no haya cometido pecado de muerte está invitado a participar de la Cena del Señor. Hoy le quito todo uso ordinario a este pan y este vino, Señor, y le doy el uso sacramental. E invito a tu grey, Señor, que ha confesado la fe en Cristo, a quedarse de pie para recibir el pan y el vino en este 3 de noviembre del 2024. Abre tus ojos. Vamos a participar juntos del pan. Sírvanse, por favor, y esperemos para compartirlo juntos. Gracias, Señor. Gracias por el privilegio que nos das, Señor, de ser grano de tu trigo, Padre. De sabernos arrepentidos delante de ti, Padre Santo. Y listos para dejarnos moldear como tú quieras. ¿Cuántos dicen amén? Es bueno ser barro en manos del alfarero. Reciban el pan y esperamos. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Amada iglesia, juntos compartamos el pan. Quédense de pie para recibir la copa.
Las maestras de niños, si estamos en la cena, si van a servirse la cena del Señor. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Amada iglesia, compartamos juntos la copa. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Nos despedimos de las redes en este día y nos quedamos acá nosotros en el templo, en Acore Manantial del que clama, Barrios Altos, cercado de Lima, Perú. Pastora Magda Caicho los bendice.